Reciban un cordial saludo todos los participantes. Soy la licenciada Karina Díez Quevedo, parte del equipo técnico de la Dirección de Telemedicina de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. En esta oportunidad vamos a compartir el caso de un paciente atendido mediante teleinterconsulta y además hacer el análisis costo-beneficio de la misma. Para ello, tal como ya se ha venido relatando en los anteriores temas, sabemos que la telemedicina implica la provisión de servicios de salud a distancia, tanto en los componentes de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, a través del uso de la tecnología, de la información y comunicación para poder acercar los servicios de salud a la población. En ese sentido, la telemedicina, como ustedes ya bien han revisado en los anteriores tópicos, se representa por 4 servicios. Estos servicios son la teleconsulta, la teleinterconsulta, la teleorientación y el telemonitoreo. Ellos en el marco del Decreto Legislativo 1490, que fortalece los alcances de la telesalud, publicado el 10 de mayo del presente año. En esta oportunidad vamos a revisar más a fondo lo que es la teleinterconsulta a través del caso de este paciente, y para ello es importante reforzar el concepto respecto a lo que es la teleinterconsulta, entendiéndose que en esta va a haber una relación entre el personal de salud y el profesional de salud, o del profesional de salud al profesional de salud especializado, también a través del uso de la tecnología de la información, con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, para poder tener una segunda opinión, un mejor manejo del caso y un diagnóstico más certero. También incluye lo que son la prescripción de medicamentos de acuerdo a las disposiciones reguladas por el Ministerio de Salud. Vamos a pasar al caso. Tenemos una paciente de 32 años de edad, gestante, que se encuentra en la semana 20 de gestación, según digesta. En la primera gestación se concluyó por cesárea debido a un desprendimiento prematuro de placenta. Esta cirugía tuvo que realizarse en la semana 33. La paciente en el primer embarazo fue diagnosticada de preeclampsia a las 31 semanas. Actualmente no hay un antecedente personal sin interés, sin embargo, el índice de masa corporal está con 30.5, ¿no? Entendamos que ya estamos hablando de un sobrepeso u obesidad de esta paciente en el embarazo actual. Sus presiones arteriales en el primer trimestre han estado en un rango de 60 a 75 milímetros de mercurio en la diastólica y entre 105 y 130 milímetros de mercurio la sistólica. El incremento de peso también ha sido considerable, estamos hablando de 3 kilogramos en el primer trimestre, y ausencia de proteínas en orina de 24 horas. Entonces, tenemos una gestante que ha concurrido a un establecimiento de salud del primer nivel, de acuerdo a lo relatado en el caso, y el médico que se encuentra con ella ahora tiene que tomar una decisión respecto al manejo que se tiene que seguir en esta paciente. En ese sentido, el médico se pregunta ¿qué acción inmediata debe realizar? Se entiende que debe hacer una evaluación integral de la paciente, más aún tomando en consideración los antecedentes de la misma, ¿no? Es una paciente que finalmente hizo un desprendimiento prematuro de placenta. Sabemos que eso implica un grave riesgo de muerte tanto para ella como para el feto. Entonces, basado en ese antecedente
y tomando en consideración el aumento de peso, el índice de masa corporal, ¿qué acciones debe realizar el médico que se encuentra en el primer nivel, en un establecimiento del primer nivel, atendiendo a esta paciente? Una de las primeras acciones que podría realizar es referirla inmediatamente a un establecimiento de mayor complejidad. Entiéndase que esta decisión también tiene que estar respaldada de una coordinación previa, de, en efecto, la paciente contar con características para ser referida inmediatamente. También puede manejar dentro de sus posibilidades realizar una comunicación telefónica con la IPRES de destino para un manejo conjunto. Sin embargo, nosotros también sabemos que muchas veces la comunicación telefónica o la recomendación que un colega puede dar a través del teléfono no deja una evidencia en la historia clínica. Entonces, ello tiene que también ser considerado al momento de tomar la decisión. Finalmente, el médico decide realizar una teleinterconsulta. Como ya hemos mencionado en la diapositiva anterior, la teleinterconsulta está avalada, ¿no?, por un decreto legislativo que es el 1490. La teleinterconsulta se realiza por diferentes fines. En este caso, se estaría haciendo para poder tener una mejor opinión respecto al manejo de esta paciente. Hay un registro de la atención de la teleinterconsulta y de la recomendación por parte del especialista. Entonces, basados en todos estos criterios, es que el médico decide realizar la teleinterconsulta para el manejo de la paciente que se mencionó en el relato del caso. Muy bien, durante la teleinterconsulta, el profesional de la IPRES interconsultante, que viene a ser el profesional del nivel 1-3, solicita esta teleinterconsulta a la IPRES interconsultora, representada por un profesional especialista del nivel 2-2. Se realiza esta conexión virtual entre el teleinterconsultante, que viene a ser este profesional del primer nivel de atención, y el teleinterconsultor, que viene a ser este profesional del segundo nivel de atención. Durante la teleinterconsulta, el teleinterconsultor recomienda que se realice un control de peso estricto de la paciente, se realice también una exploración Doppler de arterias uterinas, el control estricto de la presión arterial, la evaluación del bienestar fetal, el realizar una nueva teleinterconsulta inmediata con los resultados de SEC de preeclampsia que se realizarían en la paciente, y de presentarse algún signo de alarma en la misma, referirla así de manera inmediata a un establecimiento de mayor complejidad. Entonces, todas estas recomendaciones del teleinterconsultor son enviadas al teleinterconsultante mediante el formato que se ha implementado para tal fin y quedan registradas en la historia clínica. El profesional de la salud de la IPRES interconsultante, de acuerdo a la recomendación del establecimiento teleinterconsultor, decide el manejo a seguir. Para que puedan comprender un poco mejor el proceso de la realización de una teleinterconsulta, tenemos que tomar en consideración que en inicio tenemos una paciente gestante en un establecimiento de salud del primer nivel llamado establecimiento interconsultante. El teleinterconsultante, que viene a ser el profesional de la salud del establecimiento de salud del primer nivel, identifica en esta paciente, de acuerdo a la evaluación que haya hecho, la necesidad de una teleinterconsulta. Una vez que se identifica a esta necesidad y se informa a la paciente sobre la teleinterconsulta y ésta da su consentimiento para tal fin, el profesional de la IPRES interconsultante remite estos formatos
a la IPRES interconsultora. La IPRES interconsultora acepta la teleinterconsulta, remite al establecimiento interconsultante la fecha y hora de la misma, se realiza la teleinterconsulta y una vez que ésta se realiza, el establecimiento interconsultor, a través de su profesional teleinterconsultor, va a enviar a través del formato diseñado para tal fin las recomendaciones sobre el manejo de atención de esta paciente. Este formato va a ser archivado tanto en la IPRES interconsultora como en la IPRES interconsultante. Y de acuerdo a estas recomendaciones, el profesional de salud de la IPRES interconsultante va a realizar el manejo a la paciente, ¿no? Entonces, una vez que les he explicado esto, vamos a pasar ya a hacer el análisis costo-beneficio de realizar una teleinterconsulta basado en el caso presentado. Muy bien, antes de entrar ya al análisis costo-beneficio de realizar la teleinterconsulta en el caso presentado, es importante hacer un paréntesis respecto a los profesionales de salud y profesionales médicos que se cuentan por nivel de atención y a nivel nacional para atender a la población total. Sabemos que en el Perú somos más de 32 millones de habitantes. De acuerdo a este gráfico, a esta tabla, que ha sido extraída del Inforrus en mayo del presente año, tenemos aproximadamente profesionales asistenciales 102.720, menores de 65 años y mayores a 65 años, 3.794 profesionales asistenciales. Se ha hecho esta división porque también en este contexto que nos encontramos de la pandemia por el COVID-19, estos profesionales más de 65 años se encuentran en domicilio, ¿no? Por la comorbilidad que representa su edad. Sin embargo, son un recurso importantísimo para poder continuar con la atención de los pacientes que están en domicilio y que no se pueden acercar al establecimiento de salud por las múltiples causas que sabemos por la COVID-19. Entonces, tenemos una cantidad de profesionales asistenciales menor a 65 años y tenemos una cantidad de profesionales mayor a 65 años, ¿no? Que están en domicilio y que pueden seguir brindando la atención a los pacientes. Sin embargo, a pesar de que tendríamos un global de profesionales asistenciales de más de 106.532, igual estos profesionales constituyen un aproximado de 33 profesionales por cada 100.000 habitantes, considerando la cantidad de población que tenemos en el Perú. Entonces, es insuficiente, o sea, existe una gran brecha de profesionales de la salud. Eso adicional que también estos profesionales están distribuidos, como vemos aquí en la tabla de la derecha, de acuerdo a nivel de atención, siendo el mayor número de profesionales en el primer nivel de atención, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir a través de este gráfico, de estas tablas? Primero, que tenemos una brecha de profesionales de acuerdo a la cantidad de habitantes que somos. Además, que tenemos, sin embargo, ¿no? Existe una cantidad de profesionales también en el primer nivel de atención que pueden hacer la contingencia al segundo y tercer nivel de atención de acuerdo a la atención que ellos realicen o que brinden. Tenemos asimismo
una cantidad también de profesionales mayores de 65 años que está en su domicilio y que puede dar continuidad a la atención. Pero ¿cómo va a dar esta continuidad entendiendo que ya no va a realizar un servicio presencial? Entonces lo puede hacer a través de los servicios de telemedicina. Entonces, esto es lo importante de rescatar en el gráfico. Tenemos brecha de profesionales, pero ¿qué vamos a hacer ante esa brecha? Entonces, primero, poder contar con los profesionales de la salud que están en domicilio para poder brindar continuidad de atención a los pacientes. Y segundo, que estos profesionales que se encuentran en el primer nivel, que son en el mayor número, puedan servir de contingencia para la atención antes de que el paciente pueda ser atendido o manejado en un segundo o tercer nivel de atención. Muy bien, entonces, de acuerdo al gráfico que hemos revisado previamente, existe una inequidad de atención médica, sobre todo representada por esta brecha de recursos humanos en salud, de acuerdo a la cantidad de población que somos. Y esto que está generando una demanda insatisfecha por parte de la población. Hay mucha población que se está quedando sin atención, que no está acudiendo a un establecimiento de salud, que no tiene el contacto con ningún profesional de la salud, que no tiene el contacto con ningún médico, que no tiene el poder recibir un diagnóstico, un tratamiento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros abordar ello? La teleinterconsulta, como los otros servicios de telemedicina, son una gran oportunidad para ello. Es un servicio que se va a desarrollar sin la necesidad que el profesional esté de manera presencial con el paciente, ¿no? Tanto para el profesional que está, en este caso, en la IPRES de manera presencial, o el profesional que está en su domicilio, ¿no? Puede brindar la atención a este paciente que se encuentra en su domicilio, en su hogar, y puede además brindar un diagnóstico, puede brindar un tratamiento, puede brindar una consejería o asesoría, puede brindar también o realizar un seguimiento del paciente, sobre todo en aquellos que tengan una patología crónica o que sean de una condición vulnerable. Entonces, esto es muy importante que nosotros entendamos el contexto y el impacto de los servicios de telemedicina y de la teleinterconsulta, ¿no?, que vamos a presentar de acuerdo a lo que hemos relatado previamente en el caso. Muy bien, entonces, lo primero es poder también tomar en consideración cuáles son los costos que se incluyen al realizar una teleinterconsulta. Por ejemplo, ¿no?, tenemos el hardware, el software, las unidades móviles, los profesionales intervinientes, el desplazamiento y la línea telefónica. ¿Por qué se han considerado algunos de estos criterios, no? Ustedes como gestores tienen siempre que evaluar qué va a ser más efectivo y va a tener un mayor beneficio e impacto en la población. Entonces, versus un servicio presencial, el cual un paciente tiene que recurrir, que implica ello un gasto de bolsillo. Además, en este momento de pandemia, como les mencioné, implica un riesgo tanto por el profesional, para el profesional de la salud, como para el paciente. Tenemos que evaluar si esto va a ser pertinente o podemos atender a este mismo paciente a través de un servicio a distancia como lo es la telemedicina. Ahora, ¿qué vamos a invertir para atender a este paciente a través de un servicio de telemedicina? Básicamente lo que tenemos que tener es cierto equipamiento, contar con el recurso humano para ello, contar con la conectividad también y la infraestructura. Todo ello forma parte de las condiciones que ya tiene un establecimiento de salud, ¿no? Un establecimiento de salud tiene un recurso humano asignado, un establecimiento de salud tiene una infraestructura para poder brindar un servicio, el establecimiento de salud en la mayoría de casos tiene conectividad, ¿no? Y también cuenta con cierto equipamiento para poder, en este caso, hacer el registro de sus actividades. Entonces, si nosotros ya tenemos estas condiciones, podemos atender a un paciente a través de este servicio.
Si bien es cierto, es importante también que ustedes tomen en consideración que si tenemos alguna limitante respecto a alguna condición de equipamiento que implique, por ejemplo, una computadora, un teclado, unos parlantes, un micrófono, una cámara web, tratar de impulsar como gestores la implementación de estos servicios, ¿no? Porque básicamente a través de los mismos vamos a poder brindar esta atención a los pacientes sin que ellos se desplacen al establecimiento de salud y sin poner en riesgo también al profesional de la salud, y sobre todo van a tener los pacientes un diagnóstico oportuno, una atención oportuna, van a ver reflejados preocupación por parte del establecimiento para que se le pueda dar continuidad a su atención, y a su vez también van a mejorar la percepción del establecimiento respecto a la calidad del servicio. Entonces, todo esto se tiene que evaluar el momento de valorar los costos de realizar una teleinterconsulta versus a un servicio presencial. Un servicio presencial, como les digo, en inicio vamos a tener que contar con el recurso físico en el establecimiento de salud, cosa que la teleinterconsulta no, porque el profesional puede estar desde el establecimiento o puede estar, en este caso, desde su domicilio. Vamos a tener que, en el servicio presencial, necesariamente tener un contacto físico con el paciente, con los riesgos que esto conllevaría. Entonces, aquí la idea básicamente es que ustedes puedan ver, ¿no?, el universo de posibilidades que nos da la teleinterconsulta, en el sentido de que acerca el servicio al paciente minimizando riesgos. Y lo que es los componentes o los requisitos para poder brindar el servicio son cosas que ya se tienen en el establecimiento y que se pueden potenciar, sí, pero que en este caso podemos también utilizar lo que ya tenemos para poder dar el servicio, ¿no?, y no dejar al usuario desprotegido. Los beneficios son múltiples, hay beneficios para el profesional, hay beneficios para el servicio, hay beneficios para el paciente y hay beneficios para la comunidad. En ese contexto también les quiero compartir un estudio que se realizó en México, en la ciudad de Anahuac, respecto a la implementación de la telemedicina en esta ciudad para la atención de los pacientes. Se hizo un comparativo respecto a la atención presencial versus la atención a través de los servicios de telemedicina. Se analizaron los costos tanto para los pacientes como para, en este caso, las consultas que implicaban a nivel presencial y a nivel de los servicios de telemedicina poder dar esa atención, y también el recurso humano que se utilizaba para poder brindar un servicio presencial versus a un servicio de telemedicina. Entonces, en este estudio, luego de la evaluación del mismo, se concluyó que la atención que implicaba un servicio presencial era casi el doble en términos de costo a lo que implicaba brindar atención a través de un servicio de telemedicina, ¿no? Entonces, los invito a poder revisar este estudio. Abajo les he dejado el link de acceso. Es muy interesante, ¿no? Define costos por profesionales, costos para el paciente respecto a traslado, respecto al costo de la consulta, si tiene que hospedarse, si tiene que acceder a algún medicamento. También hace un comparativo respecto al costo si es un profesional de la salud general o es un profesional especializado, el costo de una consulta presencial versus a una consulta a través de telemedicina, y así describe varios aspectos. Entonces, lo importante, lo más rescatable en ese sentido es poder, ¿no?, como les estoy mostrando, ver el ahorro que significa atender a un paciente a través de telemedicina versus a una atención presencial, y sobre todo los beneficios que se obtuvo en la atención a través de los servicios de telemedicina. Muy bien, en nuestro caso en particular, en el caso presentado de la gestante que fue atendida mediante esta teleinterconsulta, tenemos que básicamente los costos que se utilizaron en la atención o que se involucraron en la atención fue el equipamiento,
el recurso humano, la conectividad y la infraestructura. Equipamiento representado por una computadora con micrófono, cámara, o puede ser también una laptop con micrófono, con cámara. El recurso humano, que fue el profesional que atendió a esta paciente. La conectividad, ¿no?, en la cual se sugiere que no sea menor respecto a la velocidad de 2 megabytes. Y la infraestructura, que es el espacio físico que se utilizó en este caso para la teleinterconsulta. Específicamente en el caso de la teleinterconsulta, sí la paciente tuvo que recurrir al establecimiento porque se necesitaba una evaluación, dado de que desde el primer trimestre de gestación no había sido evaluada, ¿no? Entonces ya presentando ahora 20 semanas, había la necesidad de una evaluación presencial. Entonces, una vez que se dio la evaluación presencial y el médico evidenció la necesidad de realizar la teleinterconsulta, realizó el proceso para tal fin y hubo esta conexión virtual entre el teleinterconsultante, ¿no?, y el teleinterconsultor, ¿no? Entonces, los costos, para poder retomar la idea que se utilizaron, fue para el equipamiento, recurso humano, conectividad e infraestructura. Estos costos, ¿no?, que involucran la atención de este servicio, ya estaban en el establecimiento de salud. Entonces, prácticamente el costo ha sido cero, ¿no? No ha habido una inversión adicional para poder realizar este servicio. Sin embargo, igual la recomendación está, ¿no?, que la idea es que todos los establecimientos de salud, y sobre todo los del primer nivel, al ser esta barrera de contención respecto a los establecimientos de segundo y tercer nivel, puedan contar con este equipamiento mínimo, ¿no? Si todos contaran con este equipamiento mínimo, esta conectividad, esta infraestructura, este recurso humano, entonces, a través de los servicios de telemedicina, a través de la teleinterconsulta, podríamos resolver muchos casos o hacer un manejo conjunto, y cuando realmente la necesidad lo amerite, recién referir al paciente. Entonces, ¿qué barreras está rompiendo este servicio? Está rompiendo barreras sociales, ¿no?, barreras culturales, barreras económicas, barreras del servicio y las brechas de profesional de salud existente, ¿no? Muy importante cada una de estas barreras que se están rompiendo. Entendamos que el paciente, en inicio, cuando va a un establecimiento de salud, espera tener un resultado, ¿no? Y muchas veces, cuando el profesional de la salud del primer nivel no maneja la complejidad del caso, lo que tiene que hacer es referir al paciente. Pero al poder realizar la teleinterconsulta, recibe sí una recomendación de parte de un profesional especialista en tiempo real, y ello permite un mejor manejo del paciente. En tanto, el paciente también se siente más satisfecho con la atención y ve un mejor resultado, ¿no?, en su salud. Los beneficios hay tanto para el profesional, hay beneficios para el servicio, hay beneficios para el paciente, hay beneficios para la comunidad. ¿Cuáles son estos beneficios? En primer lugar, el acceso a servicios especializados, el poder optimizar los recursos, ¿no?, que se van a utilizar en la atención de este paciente, la calidad e información que el paciente recibe en tiempo real por parte de un especialista, la efectividad en el diagnóstico, a recibir este paciente las recomendaciones por parte del especialista, ¿no?, quien tiene un mayor campo de conocimiento del manejo de un paciente con ciertas patologías. El aumento de la productividad del servicio, o sea, no vamos a dejar de atender pacientes, o sea, ya de por sí existe una población que no tiene atención, ya de por sí existe una brecha de profesionales de la salud. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar continuidad a los servicios de salud. No podemos desaprovechar la oportunidad de dar continuidad a nuestros servicios de salud. Tenemos un profesional, por ejemplo, mayor de 65 años en domicilio, que tiene todas las competencias para poder continuar brindando atención. Entonces, en ese sentido, tenemos que involucrarlo para que eso implique que el servicio se siga brindando. Y también tenemos el tema de las referencias adecuadas y coordinadas, ¿no? A veces ha pasado que refieren a un paciente y el establecimiento de mayor complejidad
rechaza la referencia, ¿no? Por diversos motivos. Entonces, cuando hay una teleinterconsulta previa, ¿no? Y ya hay una recomendación del manejo de un especialista, entonces ya va a haber todo un mejor relato, una mejor atención de este paciente y de acuerdo a la coordinación con el especialista se refiere al paciente. Entonces, ya el médico, ¿no? Sabe de que de acuerdo a esta coordinación, el paciente va a ser aceptado y también el paciente va al establecimiento con mayor confianza, ¿no? Dado de que a veces cuando este proceso no ocurre, el paciente regresa y pierde la confianza en el establecimiento, ya no quiere ir, y sobre todo en una gestante es muy complicado por los riesgos y el impacto que esto puede significar para ella y para el bebé. Muy bien, les quería presentar también algunas estadísticas respecto al avance de las teleinterconsultas. En el año 2019, más o menos se habían realizado unas 2.129 teleinterconsultas. Sin embargo, ante la pandemia del COVID-19, ante el interés de los gestores por dar continuidad a los servicios de salud, se han incrementado estas atenciones de teleinterconsulta a más de 38.000. Esto es muy importante, porque eso está permitiendo, señores, salvar vidas, eso está permitiendo que las personas que están en domicilio puedan continuar su atención, está permitiendo de que estas personas que no están recurriendo al establecimiento por temor a contagiarse, porque han perdido la confianza del establecimiento, puedan ahora percibir que sí hay una preocupación del establecimiento porque saber de su situación en salud, de comunicarse con ellos, y sobre todo también implica de que hay un respaldo por parte de la familia, del entorno del paciente. Entonces, todo eso es de suma importancia, ¿no? Y vemos cómo estos servicios han acercado la salud a la población. Específicamente en el caso de la teleconsulta, ¿no? Vemos que se ha incrementado muchísimo y ahora eso está haciendo que el paciente sea mejor manejado y que reciba una opinión especializada en tiempo real. Estos son algunos avances de la Dirección de Telemedicina que les quería compartir finalmente. Avances a agosto del 2020. Tenemos una gran red nacional de telesalud donde están integrados profesionales, las tecnologías de la información y comunicación, los establecimientos de salud que coadyuvan, que trabajan articuladamente para poder continuar con los servicios de salud. Tenemos también más de 14.000 profesionales de la salud capacitados en telemedicina a través de las asistencias técnicas y de los cursos que se vienen dando. Tenemos también un número importante de pacientes atendidos a través de las telemamografías, que implican este apoyo al diagnóstico a distancia en lo que es la prevención, sobre lo que es el tratamiento, el diagnóstico, perdón, oportuno del cáncer. Tenemos un buen número también de teleorientaciones, que son básicamente consejería y asesoría a través de las TIC, ¿no? Por profesionales de la salud. Y finalmente lo que son las teleinterconsultas que le había mencionado, con el objeto de poder tener un mejor manejo del paciente a través del uso de las TIC en esta interrelación de los profesionales. Agradecerles mucho por su atención y dejarles el mensaje para que todos podamos sumar en la atención de los pacientes. Las teleinterconsultas implican un servicio inmediato, en tiempo real, implican el fortalecimiento de las capacidades del profesional y asimismo el poder manejar de manera adecuada a un paciente y de manera oportuna sobre todo. Muchas gracias.